Hola, hoy os traigo el último resumen de lecturas, pero antes un momento, porque estamos de celebración, que suene la música, que suenen las fanfarrias, porque hemos llegado a la friolera de... No, un momento, falta un cero. ¿Y ahora qué hago? ¡2000 suscriptores! Bueno, más que suscriptores, acompañantes, que es como me gusta llamaros, prefiero eso. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo que ha hecho posible llegar a este número tan maravilloso en un canal como el mío, que parece mentira porque, pues hablando de lo que hablo, llegar a 2000 me parece un lujo. Así que 2000 millones de gracias a todo el mundo. Bueno, después de este agradecimiento sí que tengo que decir que muy pronto habrá un vídeo conmemorativo de esta cifra de estos 2000 suscriptores y es un vídeo que habéis elegido y es concretamente 50 cosas sobre mí. A ver cómo me pongo 50 cosas encima sin que me aplasten, ya lo pensaré a ver. Y bueno, ya empezando con el vídeo de hoy, os vengo a hablar de mis últimas 6 lecturas. Ya he vuelto a acumular otros 6 libros leídos y vengo a daros mis impresiones. El primer libro que leí de esta tanda fue Los ojos cerrados de Edurne Portela. Es el segundo libro que leo de esta autora. Había leído anteriormente Mejor la ausencia, que me pareció una novela muy buena. Y aquí vamos a encontrar a Ariadna, que llega con Eloy a Pueblo Chico, que es un pueblo pequeñito, para desentrañar cosas de las que no tiene conciencia. Allí en este pueblo, además de otros vecinos, vive Pedro, que es algo así como el guardián de todos los secretos que tiene este lugar. Poco a poco iremos vislumbrando todas esas historias que parecen estar guardadas en un cajón del tiempo y descubriremos también el vínculo que une a Ariadna con este lugar. Edurne Portela nos vuelve a hablar de la violencia, en este caso con episodios oscuros que sucedieron en la Guerra Civil Española y sobre todo la violencia de la identidad cuando los secretos que guardas marcan tu propia existencia. El estilo de la autora vuelve a ser muy directo, pero también combinado con capítulos o episodios más metafóricos cargados de poesía, pero una poesía oscura y violenta. Aquí todos tienen algo que callar, así que los secretos son sin duda la base de la narración de esta novela. Creo que tal vez para ser un libro corto hay demasiados personajes. No sé si sobra alguno de ellos o tal vez le faltan páginas a la novela. Pero bueno, es una sensación personal que me dejó. Al principio sí tengo que decir que me sentí un poco perdido, me costaba un poco entrar en la historia, pero poco a poco me fui adentrando en esta prosa que tiene la autora y sobre todo pude disfrutar mucho de su parte final. En definitiva, creo que no llega a la excelencia que tenía Mejor la ausencia, pero me parece una muy buena novela. El segundo libro que leí para esta tanda es concretamente Entierre a sus muertos, de la brasileña Ana Paula Maia, con traducción de Cristian de Napoli. Este libro lo leí por recomendación de Violeta va al viaje, y bueno, tengo que decir que me ha encantado. Aquí el personaje principal es Edgar Wilson, que es un trabajador que va recogiendo cadáveres de animales que quedan en las carreteras. Una vez recogidos los lleva a una especie de depósitos donde son triturados para convertirlos en compost. Un día encuentra el cadáver de una mujer colgada de un árbol y decide recogerlo ante la negativa de la policía y de otros organismos que dicen que no pueden hacerse cargo de este cadáver. Así que Edgar Wilson se embarca en una pequeña odisea con el objetivo de darle un entierro digno al cadáver de esta mujer. Él simplemente es un hombre que no tiene demasiadas pretensiones, tan solo quiere cumplir con su trabajo, llevar una existencia bastante tranquila y sobre todo defender, en este caso, la dignidad de esta mujer a la que ha encontrado y poder enterrarla. En esta novela hay mucha desolación en todos los parajes por donde transcurre la novela. Es un lugar también pequeño. Continuamente hay, por ejemplo, buitres acechando los cadáveres que va encontrando Edgar Wilson y además se conjunta un elemento que es una mina que hay por aquellos parajes, que es
explotada es dinamitada 3 veces al día. Estas explosiones son casi como las campanadas de un reloj y sobre todo es el entorno de la mina el que sufre esas consecuencias. La novela denuncia la dejadez de ciertas instituciones que por desidia o por falta de medios, de recursos, encuentran la muerte como un elemento lleno de inconvenientes. Para el protagonista, así como para Tomás, que es un compañero suyo, que además es un cura, un padre excomulgado, la muerte no es más que un elemento más de la vida a la que se acostumbra totalmente quien se gana la vida con ella. En esta novela, la ambientación que logra Ana Paula Maya es clave para la percepción del lector. En mi caso, yo quedé prácticamente hipnotizado por cómo el paisaje y lo externo se mimetizan con el carácter y los sentimientos de los personajes. Así que me quedo con muchas ganas de seguir leyendo a Ana Paula Maya, ya que creo que muchas de sus novelas mantienen esta ambientación tan especial. El siguiente libro del que os voy a hablar brevemente es Severina, del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. Aquí básicamente un librero se enamora perdidamente de una mujer que va a robar libros a su librería. La librería se llama La Entretenida y allí cada lunes organiza unas lecturas de poesía. Y básicamente esto es lo que cuenta esta novela brevísima en la que la obsesión parece un punto de partida bastante interesante y en la que vemos cómo el protagonista se va viendo arrastrado a unas extrañas circunstancias debido al enchochamiento que tiene por esta mujer. Y es que Severina sabe en todo momento lo que está haciendo, ella en realidad no engaña a nadie, son los demás los que se dejan engañar y embaucar por ella. Sabemos, por ejemplo, que su vida es una farsa, pero la cuestión es la capacidad que tiene de captar el deseo de los demás y a través de eso conseguir que hagan lo que ella quiere. El libro, debido a su brevedad, se termina bebiendo, que son apenas algo más de 100 páginas y es verdad que queremos desvelar algo que en realidad no tiene ningún misterio. Lo que pasa es que el autor nos embauca igual que lo hace Severina con este librero. En definitiva, creo que es una novela bastante entretenida, pero bueno, sin más pretensiones. No creo que sea una novela que vaya a quedar en mi recuerdo en tiempos futuros, pero bueno, quién sabe. Otro libro que leí durante esta tanda de 6 es Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, del cual voy a decir poco porque os invito a que paséis por este otro vídeo donde me explayo totalmente hablando de esta autobiografía. De hecho, os animo a que veáis el vídeo. Yo sé que las reseñas son los vídeos menos vistos, pero bueno, creo que es una de las que mejor me ha quedado y que me dejó bastante contento. Solo decir que este libro lo terminó de escribir el autor días antes de fallecer y quizá debido a ello, pues no tiene ningún tipo de cortapisas, en ningún momento se corta de hablar de ciertos aspectos de su vida, habla sin ningún tipo de tapujos. Además vamos a encontrar hechos históricos que sucedieron en Cuba que son bastante interesantes y también ese entorno literario, los personajes, escritores y escritoras que van apareciendo que en mi caso, por ejemplo, no conocía y muchos de ellos son un descubrimiento, así que bueno, a mí el libro me gustó muchísimo y vuelvo a decir que si estáis interesados os paséis por ese vídeo en el que repaso bastante más concienzudamente pues la vida y lo que nos cuenta Reinaldo Arenas. De hecho, debido a la lectura de Antes que anochezca, pues conseguí este otro libro, lo encontré de segunda mano, El Central, del mismo autor. Este es un poemario breve que está contado en 3 tiempos o más bien tal vez a 3 voces. Una es la suya propia y la de los jóvenes que se vieron obligados a trabajar en estos campos de concentración agrícolas por donde pasó Reinaldo Arenas, trabajando sin apenas descanso. Aquí veremos como muchos de estos jóvenes no lo soportaban y bueno, hacían ciertas locuras para no ir a trabajar a estas plantaciones. Abandonar estos campos podía suponer una pena desde 5 hasta 30 años de cárcel. Las otras voces que tienen cabida en este poemario son las de los indios nativos que fueron colonizados y que tantísimo sufrieron también en estos campos y en estas zonas, y por supuesto también las de los negros esclavizados durante tantísimo tiempo. Estos poemas nos muestran cómo los que tienen el poder muchas veces terminan oprimiendo a los más débiles, a los desvalidos, y se ensañan con ellos. Arenas cuenta su propio sufrimiento a través de todas estas voces e incluso llega a interpelar al lector en alguna ocasión, como por ejemplo con esta frase: «Tú, asqueroso lector, ¿eres realmente mi semejante?».
Por ejemplo, otro de los poemas enumera las 4 fases en lo que es la producción del azúcar y donde, además del proceso en sí, nos cuenta cómo se va ejerciendo la violencia sobre la gente que lo realiza, pues más brutal a cada paso. Creo que es un libro que grita por la libertad en un lugar donde no se podía gritar, ni siquiera alzar la voz mínimamente, y también un llamamiento encubierto a la juventud para que plantase cara a un régimen que no les iba a permitir ser libres. Y por supuesto es un libro que ataca de pleno el sistema impuesto por Fidel Castro en Cuba, contraponiendo una situación como esa con lo que fue llamado por mucha gente el primer territorio libre de América. Como dije en el vídeo anterior, yo quiero seguir leyendo a Reinaldo Arenas y bueno, este ha sido un paso más en su bibliografía y que me ha gustado muchísimo. Y el último libro, el sexto que leí en esta tanda que os estoy trayendo, es Mi dulce niña, de Romy Hausmann. Se me ha olvidado apuntar el traductor o traductora, así que lo voy a dejar en la cajita de información que aparece por aquí. Y esto es un thriller, lo he leído en lectura conjunta que organizó Sara de Tómate un café con Sara, y hay que decir que este libro, esta novela, está basada en los casos de Natasha Campus, que estuvo secuestrada desde los 8 hasta los 17 años, y también en el caso del austriaco, creo que era austriaco, Josef Fritzl, que tuvo a su hija secuestrada y encerrada en su propio sótano durante la friolera de 24 años y con la que llegó a tener 7 hijos. Creo que son 2 casos bastante conocidos y bueno, que tienen su resonancia en esta novela. El libro nos presenta a Lena y a sus 2 hijos que viven encerrados en una cabaña en mitad de la nada, y es el padre de los niños el que marca todos los horarios, el que trae la comida y el que se ocupa de todos los aspectos de la existencia de estos 2 niños y de Lena, incluido por supuesto el tenerlos bien encerrados en esa cabaña. La novela va saltando entre distintos personajes, entre ellos los padres de Elena, que llevan ya bastantes años buscando a su hija, viva o muerta. Lo que quieren es tener un poco de paz, tanto para bien como para mal, para poder continuar con sus vidas normalmente, o lo mejor posible. Obviamente es un thriller y poco a poco todo se va a ir enrevesando y veremos que hay cosas que no son lo que parecen. Creo que ha sido una lectura bastante amena. Este libro es un auténtico pasapáginas, es bastante difícil parar. De hecho, bueno, yo porque no tenía tiempo para más, pero las demás integrantes de la lectura conjunta lo terminaron bastante antes del tiempo que habíamos marcado. Y hay que destacar que, bueno, 3 de las participantes de la lectura eran psicólogas y nos hablaron de lo bien que estaban desarrollados, sobre todo los aspectos psicológicos de varios de los personajes que aparecen aquí. También es una crítica a los medios de comunicación y cómo muchas veces tratan este tipo de casos o de sucesos, pasando por encima de quien sea para conseguir una primicia, una entrevista, obviando cualquier valor ético elemental. Además, creo que la novela se cierra bastante bien, no deja apenas ningún cabo suelto, pero sí tengo que decir que hubo ciertos aspectos del final que obviamente no voy a comentar, que no me terminaron de convencer del todo. Bueno, en definitiva creo que ha sido una lectura atrapante y bastante disfrutable. Y bueno, estos han sido los 6 últimos libros que he leído en este formato de resumen de lecturas que estoy haciendo últimamente, y solo me queda decir lo de siempre, que me dejéis en comentarios lo que queráis, sobre todo si puede ser relacionado con los libros que menciono, si los habéis leído o los queréis leer, si conocíais o desconocíais a alguno de estos autores y autoras, y bueno, en definitiva, lo que queráis, que yo estaré encantadísimo de leeros y responderos. Nada más por mi parte, un abrazo a todo el mundo y como siempre nos vemos muy pronto. Chao.